Y yo veía y seguía a la persona ahí. No sé cómo yo volteo y no había nadie. Y en eso yo giro y veo a la señora vestida de blanco. La veo sentada al final de la fila del autobús, ¿no? Empiezo a acercarme, veo que no estaban pisando el suelo. Me quedo mirándola fijamente, tenía la mirada perdida. Personas tenemos el iris, la retina, ella lo tenía completamente oscurecida. Esto me pasó en Huanza, la Sierra Limeña, en el año 2022. Estábamos con un grupo de amigos, íbamos a hacer una ruta de trekking y el día estaba súper chévere, estaba súper soleado. De hecho, nosotros esperamos cierta época del año para poder hacer rutas de trekking. Para esto yo había invitado a una amiga para hacer trekking en este lugar. Íbamos a una laguna que se llama Cashpe. Empezamos la ruta, en algún momento escuchamos ladridos y escuchamos algunas rocas que caían del cerro. O sea, íbamos en una zona que era como una quebrada y empezaron a caer. No le tomamos importancia porque a veces hay animales y todo lo demás, entonces son cosas que pueden pasar. Luego, de lo que estaba soleado el clima, se empezó a oscurecer y empezó a nevar. Era raro para la época porque vamos siempre en época soleada. Entonces, en algún momento perdimos a nuestros amigos porque yo iba esperando a la amiga que había invitado. Como yo la había invitado, era el responsable de ella. Entonces le digo, ¿sabes qué? Espérame un poco. Yo me voy a adelantar, voy a ver dónde están los chicos y vengo por ti. Entonces yo la dejo y cuando veo a mis amigos, uno de mis amigos empieza a señalarme con la mano como que algo en la parte de atrás. Como no lo escuchaba porque estaba algo lejos, no le presté importancia y simplemente fui a donde mi amiga, que se llamaba Brenda, y le digo, ¿sabes qué, Brenda? Vámonos. Pero cuando llego a verla, ella había cambiado totalmente su rostro, o sea, de como ya yo la había dejado, ya no estaba igual. Estuvo muda, no me dijo absolutamente nada y siguió caminando. Entonces, cuando llegamos a ver cuando ya encontramos a nuestros amigos, mi amigo Ángel me dice, oye Luis, te estuve señalando porque detrás de Brenda había una persona y más o menos como que tenía una forma con una capa y estaba de color marrón. Entonces ella en ese momento que escucha lo que nos dice Ángel, ella reacciona y me dice, ¿sabes qué, Luis? Cuando tú te fuiste, yo sentí que alguien estaba conmigo, pero no volteé porque simplemente tuve miedo. En ese momento nosotros nos hicimos muchas preguntas, dijimos qué habrá sucedido o de repente fue alguna persona que está por la zona, porque tal vez pudo haber sido algún campesino. Entonces, como era la única persona que lo había visto, no le prestamos importancia y ya en una parte de la ruta yo volteo para volver a verla a ella porque ella era la última y detrás de ella veo a una persona con una forma igual, con una capa así media marrón, como si fuera un poncho, ¿no?, de cualquier persona. En ese momento nos asustamos todos porque ya éramos 3 personas que habíamos sentido a este ente y lo único que atinamos fue a no volver a separarnos, caminar todos juntos e irnos. La historia pensábamos que había terminado ahí porque dijimos de repente fue un campesino o algo así y entonces averiguamos y como es una reserva de agua hay una persona que va desde el distrito de Huanza hasta este lugar. Lo buscamos y la persona nos dijo que siempre ven a una persona de forma varonil ahí. Y para terminar esto, me escribieron mis seguidores que van a este lugar, uno para contarme que justo en uno de sus grupos también con los que habían hecho una expedición, se perdió una chica y la chica se perdió indicando que había seguido un hombre que le estaba indicando el camino. Y hace como 4 o 5 semanas que les escribí a ustedes, un seguidor también me escribió y me dijo, oye Luis, ¿cómo se llama el lugar al que fuiste? Porque encontré a una persona en el camino y nunca me vio la cara. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros en este distrito de Lima.
Esto pasó en el supermercado Mayorsa del RIMAC en el año 2003. Yo trabajaba en Mayorsa de manera part-time. Dentro de la semana siempre tenía que ir domingo. Era joven, entonces para esto un día antes había salido con un grupo de amigos, habíamos bebido. Entonces ese domingo me acuerdo que había llegado, ¿cómo decir?, de boleto, ¿no? Mayorsa es un supermercado que tiene el primer piso como 3-4 metros de alto y en el segundo piso, ahí donde está todo su almacén, ¿no? El almacén es oscuro, bien oscuro, tienes que subir por una escalera de caracol y aparte tienes como que tu zona de montacargas donde bajas con tu pato, eso para poner los productos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay que abastecer a las góndolas. Subo un rato, subo por las escaleras de caracol, estas son de fierro, y cada vez que tú subes, escuchas los pasos, ¿no? Y había unas cajas grandes de aceite de 5 litros, esas cajas que vienen como 4 aceites. Entonces, entre esas, yo como que me meto, me siento y empiezo a cabecear, ¿no? Estaba durmiendo, ¿no? Para que me pase lo que viene a ser la mala noche, y estaba como 10 minutos que ya estaba que dormía, y empiezo a sentir como que, o sea, algo extraño. Para esto, o sea, nunca había visto, nunca había sentido, había escuchado, mi familia había dicho que todo el mundo había visto menos yo. Y en eso siento claramente que una voz acá en el oído me dice, despierta. O sea, pero así una voz de hombre, gruesa, que me dijo, despierta. Y fue como que estoy acá en esta posición, literal, he abierto los ojos y he salido corriendo hacia que, como te digo, 7-8 metros a la escalera de caracol y le he bajado en 3 segundos. O sea, en 3 segundos me he hecho esos 3-4 metros de distancia al piso, he bajado y toda la mala noche se me ha ido. Y he estado pálido, que mi compañero me ha mirado y me ha dicho, Fernando, ¿qué tienes? Y yo ni siquiera podía hablar, y entonces en ese momento viene otro compañero y me dice, ya lo asustaron. En ese momento es como que ya me asustaron, o sea, tengo aire para decirlo, como que ya me asustaron. Arriba penan. Y digo, ¿y recién me lo dices ahorita? Sí, arriba penan, me dice Fernando. Arriba la gente no quiere subir porque es todo oscuro y ya ha pasado cosas que han subido los trabajadores y le han tirado los productos, o sea, se han movido las cosas. Nadie a partir de las 6 de la tarde quiere subir. Y digo, pero es mediodía. Sí, pues, pero has estado solo. De ahí, las veces que iba, nadie quería subir solo al almacén. O sea, tenías que ir con alguien. Ni siquiera, así fuera para bajar un rollo de papel higiénico, tenías que ir con alguien, porque o sea, ya sentías el ambiente denso. Esta historia me ocurrió en el año 2007 en Francia. Estaba de viaje con mi familia en París y nos hospedamos en un suburbio a las afueras de la ciudad. Para ir al centro de París había que tomar un autobús que justo pasaba enfrente del hotel, nos dejaba en la estación de trenes de cercanías y de ahí nos dejaba en una estación de metro para conocer la ciudad. Todo este trajín lo hacíamos durante 2 días, salíamos temprano y regresábamos plan de 6:30 de la tarde o 7 de la noche. Hasta que un día, que era domingo, se nos hizo un poco tarde y llegamos a la estación de trenes más o menos como 10:15 de la noche. Entonces nos dirigimos a la parada de autobús y no vimos a ninguna persona, no vimos en ningún autobús. Pasaban los minutos, no sabíamos qué hacer. Eran 10:20, 10:30, 10:40, estaba yo un poco nervioso. Entonces vi que al final del paradero había una señora parada vestida de blanco. Entonces yo me acerco un poco con los nervios y con mi francés un poco chancado,
le digo, ¿no?, que estamos un poco perdidos, no sabemos qué hacer. El autobús que nos deja en tal avenida, que es donde en el hotel donde estábamos, no pasa, no sabemos qué hacer, le pregunto, ¿no? Entonces la señora, era una señora de unos 60 años, estaba vestida de blanco con un peinado tipo honguito y con lentes blancos. Y esta persona irradiaba amabilidad, irradiaba, digamos, ternura. Se le veía buena persona a la señora y me dice de que el autobús que estaba esperando, el último autobús pasó a las 10 y que tenía que tomar otro autobús a las 11 de la noche, pero que me iba a dejar en la avenida y de ahí tenía que caminar hasta el hotel donde estábamos, ¿no? Entonces yo le agradecí y esperé el autobús, esperamos que venga el autobús. Vino el autobús, nos subimos, yo ubiqué a mis padres en la parte de adelante y yo me levanto y hablo con el chofer, que era una persona de color, me acuerdo, y le digo, ¿no?, nos avisa cuando estemos en tal avenida para llegar al hotel tal, ¿no? Entonces yo me siento y veo de que alrededor del autobús solamente habían 2 personas y en eso yo giro completamente y veo a la señora vestida de blanco que había visto en el paradero, que me indicó qué autobús tomar. La veo sentada al final de la fila del autobús, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo ha pasado si solamente se puede subir por adelante y yo no le he visto pasar? Y dije, de repente ha pasado cuando he estado acomodando a mis padres o ha pasado cuando he hablado con el chofer y no me he dado cuenta. Bueno, la cosa que pasan los minutos, el chofer me indica que debo bajar, que ahí es donde está la avenida esta. Entonces bajamos al paradero y trato de ubicarme con mis padres que me ayudaron un poco qué numeración tocaba para dónde caminar, si para la izquierda, para la derecha. Y nos estábamos buscando la numeración, cuando en eso volteamos y se acerca la señora de blanco. Se acerca y como la señora irradiaba amabilidad, yo me acerco y la señora me dice, vengan, en francés, ¿no?, que la sigamos. Hemos ido atrás de la señora, nos ha llevado a un auto blanco, precioso, y me dijo, les vamos a llevar a su hotel. Entonces hemos entrado al auto, hemos saludado al chofer, era un señor mayor, yo creo que de unos 70 años, tenía lentes blancos también, lo único que me recuerdo, y mis padres le saludaron en castellano, y yo le saludo en francés, al señor, y el señor me pregunta en francés, ¿no?, ¿de dónde son? Y le digo, no, somos peruanos, venimos de Perú. Y entonces el carro empieza a avanzar, nos comienza a llevar y el señor comienza a hablar en perfecto castellano y nos comienza a preguntar de dónde éramos, cuánto tiempo estábamos en París, qué cosas habíamos visto. Nos comenzó a preguntar un montón de cosas y en eso yo noto algo en el acto, que el señor tenía el dejo, que le dicen dejo neutro o el acento del peruano, que no tiene ningún tipo de dejo. Entonces me quedé con eso. Cuando el señor ya nos dice ya hemos llegado al hotel, efectivamente nos dejó en la puerta del hotel, hemos bajado, hemos agradecido infinitamente la amabilidad de las personas y el señor nos dice, bajen, le vamos a esperar hasta que ustedes ingresen al hotel. Entonces hemos bajado, hemos cruzado, hemos caminado por la vereda y el hotel estaba cerrada la puerta. Entonces hemos tocado el timbre y hemos comenzado a tocar el vidrio y vimos de que se acercaba el portero. Entonces el portero se acerca con las llaves, ha comenzado a girar la puerta, la chapa para abrir, abre la puerta y el portero nos dice en francés, ¿no?, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vienen estas horas? No deberían venir estas horas. Le dijimos, nos han traído unas personas. Entonces yo con mis padres hemos girado y el carro no estaba. Se había desaparecido completamente, era algo que no nos explicamos. Entonces hemos entrado al hotel y salió el señor de la recepción, que sí hablaba un castellano chancado, preocupado, y nos dice, ¿qué ha pasado? Le explicamos que habíamos perdido el autobús, que habíamos tomado otro número, nos dejó la avenida y unas personas nos han traído. Entonces el señor de la recepción nos dice que es peligroso que estemos hasta ciertas horas afuera porque no sabemos qué puede ocurrir. Y entonces en ese momento yo capté que estábamos en un barrio no muy tranquilo, de repente un barrio medio movido, y a saber qué nos hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido, digamos, el auxilio de esta señora, ¿no? Entonces pensamos, siempre nos acordamos con mis padres
de que esta señora de repente fue un ángel que se nos presentó y nos ayudó en ese momento, ¿no? Así que esta es mi historia. Esto me pasó en el año 2022, aproximadamente entre los meses junio y julio, en Lurín. Bueno, yo empecé a laborar en una empresa, es una planta industrial. Yo era encargado del área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como encargado del área de seguridad y salud en el trabajo, tengo que estar perennemente presente, ¿no? Entonces había veces en las que yo estaba en el turno de madrugada. Del área solamente me encontraba yo en las madrugadas, ¿no? Entonces en esta oficina, que era totalmente grande, era demasiado grande, estaba solamente yo. En esta oficina yo me encontraba mirando a una pared que era una pared de vidrio, y en esta pared había un espejo panorámico de esos que se le ponen las bicicletas, en donde tú puedes ver de manera miniatura todo lo que pasa por detrás. Yo, cada vez que venía alguien a la oficina, yo sí o sí veía, ¿no? Tenía la manera de cómo ver quién era a través del reflejo que se veía en el vidrio y también el reflejo que se veía en esta lunita. Siempre. Yo estoy acostumbrado, sinceramente, a ver este tipo de cosas, ¿no? Pero yo, más que asustarme, me da mucha curiosidad. Y yo siempre intento ver el lado lógico de las cosas, ¿no? Entonces, por ahí como que no me asusto tanto. Pasa que más o menos para los meses entre junio y julio, di mi ronda, comencé mi turno de madrugada con total normalidad, y más o menos entre las 2 y 3 de la mañana, bueno, es normal que uno le gane el sueño, ¿no? y se ponga a dormir, ¿no? Me recuesto inclusive, y no sé cómo escucho yo que atrás mío había una persona. Yo siento su respiración, yo siento su presencia, es más, yo siento que da como cuando uno está parado y comienza como que a acomodar sus pies, ¿no? Yo siento su presencia. Abro el ojo y veo la silueta de una persona parada atrás mío, tanto en este espejo panorámico como en la luna. Solamente veo la silueta, nada más. No pude ver ni su rostro ni nada. Entonces yo me veo avergonzado, ¿no? Porque pueden decir, mira, nosotros estamos trabajando y él está durmiendo, ¿no? Me veo avergonzado, hago como que el disimulado y le digo, sí, ¿qué necesitas? Y no me respondía nadie. Y yo veía y seguía a la persona ahí. Repito nuevamente, compañero, ¿necesitas algo? No me respondía nadie, pero pese a eso yo sentía su presencia. No sé cómo yo volteo y no había nadie. No había absolutamente nadie. Ahora, como les comento, esta oficina pues tiene un pasadizo muy largo. Entonces, si es que hubiera habido una persona, yo hubiera visto que esta persona se haya retirado, ¿no? Porque el tramo es bastante extenso, pero no había nadie, no había absolutamente nadie. Cuando yo me doy cuenta de que no había nadie, literalmente comencé a temblar, sentí un escalofrío que nunca había sentido antes, y como yo había comentado, ¿no? Yo estoy acostumbrado a este tipo de cosas, no me causan tanto temor, sino curiosidad, pero esta vez me sentí aterrado, profundamente aterrado. Era un escalofrío que venía, estaba temblando literalmente, pero no podía calmarme. Estuve ahí un rato en shock, más o menos un par de minutos, y dije, no, yo tengo que ver qué ha pasado, porque esta área está con cámaras. Entonces, si alguien había pasado y de pronto se había ocultado muy rápido, o de pronto alguien me quiso jugar una broma, ¿no? Se ha tenido que ver que una persona haya pasado y luego se haya retirado. Me voy a las cámaras de seguridad y no había nadie, no había absolutamente nadie. Nadie pasó, yo me quedé esperando ahí, absolutamente nadie había pasado. En eso ya más o menos yo esperé que que amanezca, porque ya a las 6 en punto nosotros nos íbamos, y yo bajo a planta, ¿no? Donde están todos los trabajadores, y yo me hice amigo de algunos de ellos, y yo a ellos les comento, ¿no? A los con quienes tengo más confianza, lo que había visto, y ellos me comentan, se ríen entre ellos, me comentan y me dicen, pero eso es normal acá. Aquí también en planta pasa lo mismo. Aquí también las cosas se mueven por sí solas. ¿Y eso por qué? Porque hacía unos años, unos 10, 20 años, me cuentan que un helicóptero se había caído en esa planta y habían muerto varias personas. Entonces, básicamente esa fue mi historia, y de ahí pues yo no trabajo ahí, ¿no? Pero fue bastante impactante sentir eso. Esta historia pasó en 1986 y la protagonista fue mi mamá con mi papá.
Ellos estaban en la casa una madrugada, justo a las 3 de la mañana, donde todo lo paranormal sucede. Estaban en la sala viendo televisión. Entonces empiezan a escuchar el llanto de una mujer pasando por la casa. Las lunas son pavonadas, pero dejan ver la sombra. Entonces vieron pasar la sombra de una mujer vestida de negro y mi mamá pensaba que era mi tía. Mi tía vivía a la siguiente cuadra y su hija había tomado querosene y la habían llevado al hospital. Pensaban que había fallecido. Cuando ella va a intentar abrir la puerta, mi papá se para del sillón corriendo y la detiene porque dice: espérate, esa voz no es de mi hermana. Veamos por la ventana. Abren la ventana y visualizan la sombra negra pasar y irse de largo a la siguiente cuadra. Cuando ya la ven que se pierde, abren ligeramente la puerta y ven que se sienta en la piedra de la tercera esquina. Y ven cómo su cabello largo detiene la visualización del rostro y empieza a llorar, gritando a viva voz, que se escuchaba hasta la cuadra de mi casa: ¿dónde están mis hijos? Mi papá le dijo: cierra la puerta, no es mi hermana, es la Llorona. A partir de allí, esas calles se vuelven muy pesadas. Y justo años posteriores, ya en el año 2018, a mí me toca vivir una experiencia justo en esa calle donde se sentó la Llorona. Yo regresaba de la academia. Para esto, el contexto, Lambayeque en esa zona era muy rural, no habían pistas, estaba todo con piedras como trocha. Yo regresaba a las 3 de la mañana nuevamente de la academia, de las famosas amanecidas que siempre se hace el que postula. Me tocó ir sola, porque mis amigos no fueron ese día, y yo me disponía a ir en esa calle, que se llama la Demetrio Costa. Y cuando visualizo hacia el fondo, 3 sombras, vistiendo un sombrero grande de copa, elegante, como esas fiestas clásicas o de la Lima antigua del 80, con sus capas, y flotaban. Yo dije: qué bacán, cómo se ve su disfraz, de qué fiesta vendrán. Y cuando empiezo a acercarme, veo que no estaban pisando el suelo. Fue una sensación de duda, miedo, y en ese tiempo yo caminaba con una muleta y dije: qué raro, y también está muy terroso, mejor me voy por otro lado. Le cuento a mi mamá y al día siguiente llego a mi casa, duermo. Al día siguiente mi mamá me dice: no eran personas, eran sombras, y vienen a recoger a alguien. Semana después, un vecino, su esposa y su hijo fallecen en un accidente de mototaxi, atrapados debajo de un carro de transporte interprovincial. Mi mamá me cuenta que era muy probable que venía a recoger a esas 3 personas que ahora ya no nos acompañan. Esta historia pasó en San Isidro en agosto del año pasado. Yo soy supervisor de operaciones de una empresa de transporte. Estoy a cargo de un pequeño equipo de trabajo que trabaja las 24 horas. Y yo me considero una persona escéptica. En realidad antes nunca me habían pasado estas cosas. Siempre me burlaba cuando me contaban sucesos. Pero ¿qué pasa en esta oficina? Esta oficina es ochentera, es bien antigua, fue remodelada. Y a partir de que nos mudamos del Callao a San Isidro, empiezan a suceder una serie de acciones que yo siempre buscaba encontrarle la lógica a las cosas para evitar cualquier tipo de inconveniente con mi mesa, ¿no? Entonces, cada vez en las noches se escuchaban los timbres de las oficinas. Yo veía a través de las cámaras de seguridad que mi personal iba, abría la puerta y nadie se asomaba. O a veces uno estaba sentado y los grilletes de las puertas sonaban como si alguien entraba. Uno volteaba y no encontraba nada. Siempre le pasaba a personal, pero nunca me pasaba a mí. O sea, yo simplemente era una persona esquiva que no le daba mucha importancia. Luego empezaron a escucharse sonidos de compañeros que no estaban de turno. Tenías a Pablito, a Juanito ahí, y de pronto se escuchaba la risa de una compañera de turno día
y todos se quedaban como que, ¿qué pasó? ¿Quién era? Así pasaron un cierto tiempo, más o menos unos 4 meses en la oficina, hasta que una compañera renuncia, porque ya no soportaba todo lo que pasaba en el turno noche. Ella era turno nocturno. Renunció, me pareció exagerada su reacción hasta el momento. Luego vino a trabajar un chico, y este chico nos explicó que él podía ver entidades y todo ese tema. Entonces un día se sienta conmigo y me dice, Michael, me dice, aquí ustedes tienen que hacer algo porque hay la presencia de una niña que no descansa en paz. Me mofé, me reí, y a partir de ahí yo hacía muchos chascarrillos con los chicos, ¿no? Los chicos no querían quedarse solos, y yo les decía, oye, pero dígale a la niña que se conecte, que la niña se conecte, que haga el trabajo por ustedes. Lo tomaba la broma. Tanto fue así que ya un día yo estaba en una videollamada con unos ejecutivos ahí en la oficina, y me quedo perenne mirando la computadora y veo cómo la puerta de la oficina principal se abre. Y pasa una compañera que yo recuerdo mucho, que ya no se encuentra, y la veía cómo estaba vestida, e incluso estaba con una mascarilla. Como me vio que estaba en videollamada, ingresa, se para, y yo, como estoy en la computadora viendo, dejo un momento y le hago un gesto como que luego te atiendo. Seguí ahí, pero ya algo en sí cambió cuando yo la vi. Me quedo mirándola fijamente y tenía la mirada perdida. Las personas tenemos el iris, la retina, ella lo tenía completamente oscurecida. Se quedó mirándome fijamente por 5 minutos. No me pareció hasta ahí nada fuera de lo común, es parte del trabajo. Y al cabo de unos momentos, cuando yo regreso para finalizar mi reunión y atenderla, es donde yo levanto la mirada y ya no está. Guardo mis cosas, me paro, tenía mis chicos que estaban ahí operando, y les pregunto, oye, ¿dónde se fue tal persona? Y me dice, Michael, acá no ha habido nadie. Me sorprendo, creo que me están tomando el pelo, me empiezo a buscarla, la llamaba y no me contestaba, y como yo tengo acceso a las cámaras de seguridad en mi celular, reviso, calculé 20 minutos antes y veo cómo la puerta se entreabre, nadie ingresa, y uno de mis chicos se para y la cierra, que era lo que yo contrasté con la persona que estaba ahí, que era esta persona. Me quedé como que un poco ido, no sabía qué pensar, porque como les digo, nunca me había pasado algo así, era muy escéptico, y me fui a mi casa. Yo le llamo a preguntar, porque ya en la primera llamada no me contesta. Después de 1 hora yo vi el video, vi que la puerta se abre sola, le digo, María, yo te he visto acá y te puedo decir cómo estás vestida, con tu jean, tu chompa peluda rosada y una vincha que tenías. Y me dije, Michael, estoy vestida así y estoy en el hospital porque me sentía mal. Hasta ahí yo pensé que todo había pasado. Llegué a mi cuarto, eran como las 11 de la noche, yo me puse un poco a recordar y a descansar. Simplemente fue algo que no quise saber. Pero ¿qué empezó a partir de esa fecha? Es donde empieza a pasarme cosas de las cuales ya hasta ahora no le encuentro explicación. Cada vez que intentaba dormir a partir de esa noche, escuchaba conversaciones, pero en idiomas. Yo no conozco idiomas, pero sí sé de la fonética porque escuché películas, porque he visto X cosas, y eran conversaciones incluso intrascendentes. Niños que hablaban con sus abuelas de la chakra, en chino, en japonés, conversaciones de guerra, acentos en italiano. Pasó un mes donde yo creí que me estaba volviendo loco, incluso me puse a buscar, pensaba que era esquizofrenia. Traté de buscar ayuda médica porque ya era muy insoportable el tener que pasar toda la noche sin poder dormir. Se me crearon las bolsas y todo. Y llegué al punto que cada vez que yo me iba a bañar, porque uno cuando se echa champú tiene que cerrar los ojos para que no te arda, no te caiga, veía al cerrar los ojos la mirada de esta compañera. Entonces ya el temor fue muy fuerte. Traté de buscar ayuda y en eso que estoy buscando ayuda, mi padre falleció por COVID hace como 3 años y lo tengo cremado en mi sala. Me acerqué a él, toqué su pequeño cofrecito y le dije, ayúdame porque no sé lo que me pasa. Esa noche, después de un mes, lo sueño a él.
en diferentes situaciones y él al final se para con su ropa de trabajo que siempre yo lo veía trabajar y me dice: tranquilo, yo siempre voy a cuidar de ti. Ya desde ahí en adelante no volví a tener estas etapas, estos episodios, pero sí me quedó la secuela de dormir con la luz prendida y con el televisor encendido porque ya no quería escuchar las voces. Menos mal que hasta ahora todo pasó y como has visto en el video, sigo trabajando ahí, pero ya ahora ya no me mofo de la situación, sino que le guardo cierto respeto a esta niña que está en la oficina, y la oficina sigue teniendo estas cosas que se abren las puertas, se encienden las luces de noche, hay bastante estática. Es una oficina demasiado cargada. Tú tocas cualquier cosa y automáticamente te pasa la estática. Ahí son varias historias de varias personas que cuentan haber encontrado a la misma persona. Y nunca nadie le ha visto la cara. Y a esta Pero chica... sí la forma, digamos que tiene como un poncho, dices, como si Sí, fuera una la persona. forma es la misma. La forma es de una persona que es un campesino o algo así. Y siempre está con esa capa marrón. Y la chica esta que se perdió, la encontraron con la ropa mojada, como si se hubiera metido a la laguna y en algún momento tuvo que salir. Y hay algo curioso, mira, voy a buscarlo en Google. Les voy a mostrar ahora en Cashpe. Hay una parte del cerro que tiene la misma forma de una persona. Mira, hay un triangulito. Siempre es, ¿ves que hay un cachito o algo así? ¿En dónde? Aquí. Arriba. Ah, Sí. ya. ¿Verdad, no? Sí, ¿Ya? es como un triangulito y siempre esa persona está más o menos como que en esa silueta, ¿no? Con un ponchito así igualito, marrón.